el tema que tenemos hoy. Ya todos lo habéis visto, ¿no? No sé si está puesto ahí incluso. Tecnología, nueva economía y negocios de futuro. Reinventarse o morir. ¿Todo el mundo tiene claro que hoy en día es necesario reinventarse? ¿Hay alguien que todavía no tenga claro eso? Bueno, y hoy tenemos el privilegio de contar con una persona que sabe bastante de este tipo de cosas. Es un tecnólogo, Javier Sirvent, es un tecnólogo que las empresas le piden asesoría para, oye, ¿qué hay de lo mío? Es decir, mi empresa, con lo que está pasando, ¿cómo tiene el futuro? ¿Voy a tener que hacer cambios? No, porque quiero seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces hoy tenemos el inmenso privilegio de contar con él para que nos comparta pues cambios que se están produciendo. Y ya que cada uno de los que estamos aquí, pues veamos en qué medida nos pueden afectar y qué decisiones son las que podemos tomar. Toda esta automatización, todas estas nuevas cosas, hay 4 grandes tendencias, que es la industria conectada y automatizada, el hogar inteligente, el coche inteligente y la salud inteligente. Estos son los 4 grandes. ¿Por qué? Porque saben de dónde a dónde se va a mover gente y además saben cuándo te mueves tú, aunque no vayas en taxi. Saben si llegas al aeropuerto de Barajas, si es probable que necesites un taxi. Toda esa información sirve ¿para qué? ¡Tachán! ¡Car2Go! Compañía de Mercedes-Benz. Con lo cual ya casualmente saben dónde poner los coches para que se alquilen más rápido. ¿Y qué es lo que está haciendo Mercedes? Pues trabajar también con compañías de inteligencia artificial en coches y tal, porque tienen claro que dentro de unos añitos, pues sus coches van a ser autoconducidos, van a dejar de vender coches. Pues, ¿os acordáis el que hablaba de los robots psicóticos? Que es Arthur C. Clarke, dice que un profesional que pueda ser sustituido por una máquina, pues será sustituido. Y se ha quedado tan a gusto. Dice, bueno, Javier, de esto aún estamos lejos. Y bueno, lejos, más bien. Os enseño, este es Pepper. Pepper es un robot, ¿vale?, que habla 20 idiomas. ¿Hablen de qué habla 20 idiomas? Que te limpia el suelo, un robot que tal. Además, las empresas ya no buscan lo que, o sea, ya lo que necesitan directamente, se van a la red, lo buscan y lo contratan solo por un periodo de tiempo. El trabajo de toda la vida se ha acabado. Y sobre todo te van a contratar por el talento, no por el conocimiento. Esto de tener títulos ahora ya... Ahora, ¿cómo te contratan? Porque buscan por Google y dicen, mira, este tío ha hablado, este tío sabe, este tío tal. El 16% de los empleados de Google no tienen ninguna carrera. Google está contratando gente que no tiene carreras. Fijaros si va a cambiar. Ahora dices que sabes de Big Data, de Cloud y de ciberseguridad, vamos, contratado ya. Porque este es el futuro. Realmente cosas muy expertas. Te van a contratar por lo que eres capaz de hacer, ¿vale? Te van a contratar por lo que eres capaz de crear, por lo que eres capaz de innovar, por lo que eres capaz de inventar. Que si alguien te pregunta si sabes hacer algo, di que sí y te vas a YouTube y al día siguiente eres un especialista. Es que es así, ha cambiado en 60 años el concepto completamente. ¿Y vamos a tener que cambiar? Sí, vamos a tener que cambiar. Imaginaros, de hecho todo el futuro, como bien os he contado, es cambiante completamente. Trabajos que no existían hace 10 años, no existían los social media. Hace 10 años, hace 5 era lo más solicitado y ahora sobran, están en el paro todos, porque el software, las máquinas ya están sustituyendo también aquí a las personas. Todo el futuro va a estar conectado, hiperconectado. Ahora ya puedes trabajar para cualquier empresa del mundo simplemente desde tu casa. Bueno, desde tu casa o desde el campo. Se va a transformar todo, autónomos, empresarios, tener nuestra propia empresa, nuestro propio concepto de empresa, nuestro propio modelo de negocio. ¿Por qué? Porque depender de un tercero es suicidarte en 5 años. Puedes trabajar desde cualquier lugar, puedes trabajar conectado. Fijaros, en Estados Unidos teletrabajan 100 millones de personas, pero es que en 5 años, la mitad de los trabajadores de Estados Unidos no trabajarán en ninguna empresa. Serán trabajadores autónomos que además competirán con todos los trabajadores de todo el mundo y además, bueno, el idioma tampoco va a ser ni siquiera un problema porque también están las máquinas. Fijaros cómo va a cambiar. ¿Competitivo? No, lo siguiente. La economía colaborativa, el sharing economy, todo esto va a cambiar, los modelos de negocio, todas estas grandes compañías que os hablaba al principio, están cambiando completamente nuestros hábitos. Al final, lo de
Un currículum, pues es que no sirve de nada, porque te van a buscar en Facebook, te van a buscar en LinkedIn, te van a buscar en todos lados, van a ver tu identidad digital, tu competencia ya es global, tu trabajo lo puede sustituir cualquiera en cualquier parte del mundo. Transparente, hombre, no va a ser transparente, pues si ahora nuestras vidas están colgadas en la red. Así que yo os doy un consejo, por ejemplo, esto de trabajar vuestra marca personal, vuestras relaciones personales, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque esto que decían, no, ahora toda la información está en la red. El futuro, como veis, es incierto. No, lo siguiente, cualquier descubrimiento tecnológico puede cambiarnos nuestras vidas en los próximos horas, ¿vale? Así que aprovechar el hoy, poner las pilas a partir de hoy, a partir de ya, que realmente, bueno, pues eso es lo que importa, y bueno, y que por eso es un regalo y por eso se llama presente. Gracias. Bueno, pues para terminar ya, os decía, ahora voy a llamar a Miguel Aguado para que nos dé su experiencia de cómo él ha conectado cosas que generan datos que le han permitido crear un modelo de negocio para ir afrontando esta situación que tenemos en la nueva economía. Así que os pido un fuerte aplauso para él. En realidad, escuchar esta información, que estemos un sábado por la mañana escuchando esta información tan impresionante sobre cómo transformar nuestra vida y ponernos las pilas para transformarla, es algo espectacular, ¿no? Entonces, nos estamos dando la oportunidad de tener información para generar cambios en nuestra vida, ¿no? Y creo que esta frase que siempre se le cuelga a Einstein, que me imagino que será verdad, que la dijo él, es una obviedad, ¿no? Es verdad, si yo quiero cambios, resultados diferentes en mi vida, pues tengo que hacer cosas diferentes. Y una de esas cosas seguramente es pensar diferente, por eso la información es tan importante. Pero esta obviedad, yo no sé si estáis de acuerdo con esto, es muy difícil de aplicarnos en nuestra vida, ¿cierto? Entonces todo lo vemos y dices, pero ¿y qué hago? Y salgo de aquí, me voy a comer y sigo con mi misma vida, ¿sí o no? Qué bueno lo que me dijo Javier. Y a ver si me compro la aspiradora esa, ¿verdad? O a ver si me leo... O sea, y el caso es que nuestra vida normalmente sigue igual porque nos cuesta mucho generar los cambios, ¿verdad? Entonces, yo vivía en ese punto de mi vida porque además los resultados que yo tenía eran espectaculares a nivel económico, por lo tanto estaba muy complacido de mí mismo y además estaba pues muriendo de éxito sin darme cuenta. Yo durante más de una década me dediqué a lo que fue la construcción de viviendas, el boom inmobiliario, me agarró de lleno, con lo cual durante la década dorada crecí de una manera espectacular con una empresa propia que pues me fue muy rentable y fue espectacular. Pero llegó el 16 de septiembre de 2008, donde un día el banco de inversión de Lehman Brothers quebró en la bolsa de Nueva York y ese día comenzó una cosa que se ha denominado hoy la burbuja inmobiliaria, ¿verdad? Yo vivía plácidamente dedicado a la construcción cuando pues me enteré de esa noticia y se me dio un respingón así por la nuca, ¿verdad?, de que algo estaba pasando. Pero, bueno, tardé como 2 años en entender lo que estaba pasando realmente, ¿no? Durante esos 2 años traté de poner a salvo mi compañía, traté de hacer, pues, ajustarla de tamaño, dedicarme a obras donde solamente yo creía que iban a tener un potencial, reducir empleados, plantilla, riesgos, etcétera. Pero bueno, esa noticia se convirtió en una catástrofe mundial, ¿verdad?, que hasta hoy en día estamos todavía viviendo, y algunos de los cambios sociales que nos están ocurriendo delante de nuestras narices son responsabilidad de ese punto que empezó en el 2008, ¿verdad? Yo creo, ¿conocéis a alguien que eso le ha afectado? Sí. De una u otra manera, sin que necesariamente estuviera relacionado con el mundo de la construcción. Porque esa etiqueta que le pusieron de la inmobiliaria era simplemente una etiqueta de una enfermedad global, que tampoco es una enfermedad, es que es los cambios que ocurren necesariamente. Lo que pasa es que nos cuesta, o sea, nos cuesta porque queremos tener resultados diferentes pero siendo los mismos, ¿cierto? Eso es lo que más nos gustaría en la vida y nos resistimos a cambiar nosotros para obtener resultados diferentes. Pero bueno, yo os puedo contar esto con alegría porque a mí todo esto me estalló en la cara,
¿verdad? Entonces la cuestión es que uno cambia, te va copiando información como la que nos da Javier, por eso es tan importante conectarse con gente como Javier para entender qué está pasando y ir tomando decisiones pequeñas para cambiar, pero a mí me estalló en la cara. Yo no conocía a Javier, no conocía muchas cosas y eso me estalló en la cara. Entonces mi cambio fue forzado, ¿me lo explico? O sea, forzado por supervivencia, o sea, o cambiaba o esto me arrastraba, me hundía, ¿verdad? Total, que yo mi empresa de construcción la tuve que acabar cerrando, acabé concursando, como muchas otras promotoras inmobiliarias, y me tuve que reinventar forzosamente, agregado además a la crisis de los 40. ¿Alguien ha sufrido la crisis de los 40? O sea, todo se mezcló ahí, en ese tsunami, ¿verdad?, de mi vida todo se mezcló. Y bueno, pues en esa reinvención me fui a China a comprar motores eléctricos. Estuve tratando de comprar unas franquicias americanas, pero bueno, nada de eso salía adelante por la falta de liquidez que había en el mercado. Y entonces, en ese entendimiento de mi vida, de qué hacer, cómo reinventarme y para dónde tirar, empecé a escuchar mensajes de lo que estaban ocurriendo, ¿verdad? Y una de las cosas que aprendí y que vi en ese momento y que os quiero compartir, que fue entender esto, o sea, ¿por qué yo tenía que tomar decisiones que me costaba y por qué cuando tomaba decisiones volvía a lo mismo? Decía, ¿por qué yo he salido de un negocio pesado, tradicional, con riesgo y me quiero meter en otro de las mismas características, que comprar una franquicia máster con cientos de miles de inversión? O sea, ¿por qué estoy en lo mismo? ¿Okay? Y entonces aprendí este cuadrante que estáis viendo aquí, que se llama el cuadrante de flujo de ingresos, ¿verdad? Entonces, en este cuadrante de flujo de ingresos, que para mí fue así como un descubrimiento de la ley de la gravedad, ¿verdad?, me decía de una manera tan sencilla, porque lo sencillo cuesta tanto desarrollarlo, ¿verdad?, para que sea sencillo. Y en esta cosa tan sencilla nos retratamos todos. Entonces, aquí en este cuadrante dice que las personas nos ganamos la vida en alguno de esos cuadrantes. Entonces, en el de la izquierda arriba está el empleado o asalariado. ¿Cuántos estamos aquí ganándonos la vida por cuenta ajena en esta sala? ¿Todavía? ¿Empleado, asalariado? Ok. ¿O ex empleado, ex asalariado en el paro? Ok, alguno también. ¿Vale? ¿O jubilado? Ok, pensionado. Bien. En la A la tenemos ahí autónomo, ¿verdad? Freelance, pequeño empresario. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí algunos? ¿Verdad? Yo estaba ahí, ¿verdad? Mi empresa, a pesar de ser una empresa inmobiliaria, con, en fin, con empleados y tal, pues era una pequeña empresa, o sea, no era ACS, no era una de las grandísimas, ¿no? No tenía más de... Luis, que sabe mucho de esto, ¿cuánto es una gran empresa en España hoy en día? ¿Cuántos empleados? 500 más o menos. La mía era pequeña, o sea, que estaba en ese cuadrante, ¿verdad? La D es el dueño de un negocio, más de 500 empleados, hay un corporativo, etcétera, ¿no? ¿Verdad? O sea, uno no tiene que estar en esa empresa. Yo en la mía tenía que estar para que funcionara. Tenía que estar ahí metido, y aquello, si no estaba uno no funcionaba, ¿verdad? Los corporativos, pues en teoría los accionistas, los dueños, funciona solo el tema, ¿vale? Y luego la I es el inversionista, ¿verdad? El inversionista. Hay personas que viven de sus inversiones, que no tienen que trabajar para vivir, ¿verdad? Y cada vez generan más ingresos, ¿verdad? Nosotros tenemos uno famosísimo de España que se llama Amancio, ¿verdad? Amancio es espectacular. Amancio ha hecho las dos, ha pasado del cuadrante D al cuadrante I, espectacular, y lo ha hecho fenomenal el tío, ¿eh? Entonces, para mí esto fue un descubrimiento, ¿verdad? Para mí fue un descubrimiento, ¿de acuerdo? Ubicarme ahí. Y fíjate que un descubrimiento sobre este cuadrante fue entender que en el cuadrante D, había varias opciones. Hay varias opciones en el cuadrante D. El dueño de negocio, yo puedo ir de la fórmula tradicional antigua, que era la que yo pretendía, ¿verdad? La que yo pretendía, que era construir una gran empresa en la cual yo no necesariamente tuviera que ir a abrir, cerrar, estar al pendiente, ¿verdad? Y eso solamente yo entendía hacerlo a base de tamaño y crecimiento, hasta un día tener un consejo, etcétera, ¿verdad? Será mi trayectoria antigua, tradicional. ¿Por qué? Porque pues era lo que yo había aprendido, lo que me habían enseñado, ¿cierto? O sea, ¿cuántos
¿Cuántos que sois de mi generación no habéis comprado la idea de tú estudia, ten una buena titulación, un buen empleo encontrarás, te ganarás toda la vida dignamente, pagarás una hipoteca de 40 años y ya te pensionarás? ¿Quién compró ese cuento? Ese cuento ya está fallando, ¿cierto? Y ya está fallando para los que nos compramos ese cuento, pero es que para los que vienen ya no va a existir siquiera, ¿verdad? Entonces, los que compramos ese cuento, la mayoría de nosotros hemos emprendido nuestra vida en este lado del cuadrante, ¿cierto? Porque eso era nuestra gran verdad, ¿cierto? Entonces, entender que eso otro existía nos costaba mucho, a mí me costaba mucho, ¿verdad? Entonces, para mí fue un descubrimiento entender esto, que vivir en el cuadrante D, primero, yo tenía que entender que podía vivir en el cuadrante D, pero para vivir en el cuadrante D, no necesariamente tenía que crear una empresa tradicional con más de 500 empleados. Había otras fórmulas, Esas fórmulas eran, pues, generar franquicias de un negocio que yo podía hacer, ¿verdad? Franquiciar mi empresa, franquiciar mi negocio, que me generara regalías o royalties esas franquicias, es otra manera, ¿verdad? Y otra manera era el poder crear un sistema que me permitiera que ese negocio operara sin que yo estuviera, ¿verdad? Entonces yo le daba vueltas a todo eso como diciendo, ostras, qué maravilla podría ser tener un sistema, ¿verdad? Un sistema. Acuérdate que yo tomé estas decisiones estando en una crisis de decidir, me voy a reinventar, o sea, no quiero volver a la vida de levantarme por la mañana y tener que ir a atender ninguna empresa, ningún empleado, ningún negocio. No quiero más eso, ¿verdad? O sea, si he estado en crisis, si he tenido que pelear aquí contra viento y marea, es el momento de reinventarme. Entonces, no quiero volver a lo de antes, ¿de acuerdo? No quiero volver a lo de antes. Tengo que entender cómo crearme un nuevo futuro, ¿ok? Entonces, yo quiero estar en ese cuadrante de flujo, un excedente de capital, pues generar más inversiones y poder vivir de inversiones. ¿Ok? Pues eso fue lo que yo me planteé hace, pues, unos 6 años ya, que fue cuando comencé en esa carrera, ¿verdad? Después de pelear 2 años arduamente, desde el 2008 al 2010 fue una tormenta increíble lo que yo tuve que pelear, y en el 2010 fue cuando me puse en marcha y tomé esas decisiones. Tomé decisiones un poco escuchando lo que hablaba Javier hoy en día, o sea, escuchando que efectivamente el mundo estaba girando, el mundo estaba cambiando en ese momento, ¿verdad? O sea, Nueva York dejaba de ser la capital del mundo y empezaba a ser Silicon Valley. Ocurrían cosas en Silicon Valley súper atractivas que afectaban a todo el planeta y a la manera en la cual nos inventábamos nuestra vida. Ya estaban ocurriendo. O sea, Silicon Valley ya dejaba de ser una cuestión de unos cuantos frikis y unos cuantos tíos que sabían un montón de programación, a verdaderamente ser un lugar donde determinaba nuestra vida. Te estoy hablando hace 6-7 años, o sea, ya era una cuestión que cada vez era más popular, cada vez más grande, cada vez más afectado a la cosa cotidiana de nuestro vivir, ¿ok? Y entonces, nada, yo ahí emprendí en un proyecto en el cual lo que he hecho ha sido conectar, en este caso hablaba Luis, hablaba Javier de cosas, yo lo que he hecho ha sido conectar personas, en este caso, ¿verdad? Conectar personas, ¿para qué? Para que puedan usar todas estas servicios, productos y tecnología maravillosos de lo que está hablando Javier, con tanta innovación, con tanta investigación, con tanta ciencia detrás aplicada, para que lo puedan usar y sacar un beneficio de ese uso. Yo lo que hago es conectar a esas personas a nivel global. La maravilla es que lo he podido hacer a nivel global, pero actuando localmente. Y todo eso lo he hecho porque gracias a todo este boom que está habiendo en nuestra vida, que sale de Silicon Valley, hoy en día la tecnología es asequible para cualquiera de nosotros. Hoy en día nosotros desde un smartphone, desde una tableta podemos usar nuestro negocio. La diferencia que ha cambiado mi vida es que yo antes tenía que ir a una empresa que yo dirigía, que tenía que estar allí, que tenía que estar pendiente, ¿verdad? A que hoy en día puedo estar en cualquier lugar del mundo conectado y hacer lo que hago sin tener que estar en presencia de ningún lado, ¿verdad? Que no tengo que tener una estructura, que no tengo que tener gastos fijos, que mi negocio no está basado en inversiones de capital, que no estoy acometiendo riesgos, ¿verdad? Que simplemente estoy utilizando un talento y un conocimiento que ni siquiera tenía, sino que he aprendido a través de YouTube.
¿de acuerdo? Y lo que he hecho ha sido conectar personas en todo el mundo para que puedan usar estos productos y todas estas avances y tecnologías. Y por eso las empresas me pagan muchos miles y miles y miles y miles de euros. Oh, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Y me lo pagan, esté yo tumbado en mi casa, o esté aquí hablando con vosotros, o esté en otro lugar. ¿Ok? Porque yo lo que he hecho ha sido crear activos. ¿Ok? La mayoría de las personas, y yo en particular, creemos que para construir activos, ¿verdad? Para construir activos necesitamos capital. Por ejemplo, ¿qué es un activo? Y con esto acabo y nos despedimos. ¿Qué es un activo? Un activo es aquello que te mete dinero en el bolsillo. Voy a usar una terminología que todos vamos a entender, ¿vale? Nada banquera, nada profesional, nada financiera. Porque eso solo vale para marearnos y al final que palmemos pasta, ¿vale? Entonces yo voy a utilizar la terminología que todos entendemos. Un activo es lo que te mete pasta en el bolsillo. Un pasivo es lo que te saca pasta del bolsillo, ¿ok? ¿Cuántos tenemos muchos pasivos en nuestra vida? Nada. ¿Okay? ¿Y cuántos tenemos muchos activos en nuestra vida? Cosas que nos meten pasta, que no sea nuestro trabajo, o sea, que no tengamos que ir a hacerlo. Algo que tú tengas, que sin que tú tengas que hacer nada, te mete pasta en tu bolsillo. Nos cuesta más, ¿verdad? Okay, eso nos cuesta más. Pero cuando decidimos tener activos, pensamos que los activos se tienen ¿cómo? Con capital. Entonces, en España hemos tenido esa mente de pensar que esos activos siempre son vivienda y que necesitamos invertir en vivienda porque la vivienda es segura. Otra verdad que compramos todos, ¿verdad? ¿Conocéis a alguien que la vivienda le ha costado dinero? No que era segura. ¿Okay? Entonces, pensamos que tener activos es en invertir en viviendas, o invertir en locales, o invertir en fondos. ¿Quién ha invertido en la bolsa que ahora está palmando pasta? ¿No te dijeron la promesa de verdad que la bolsa nunca baja? Es maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso. La letra privada, la letra pequeña, esa que decías, es muy maravillosa. La de los bancos es maravillosa. Pensamos que los activos los podemos tener a base de inversión de capital, a base de riesgo, muchas veces de nuestro patrimonio y del resto de nuestra vida. Porque ese es el concepto tradicional que viene de la era anterior. Usando toda la información que nos da Javier y usando toda la información con la que contamos hoy en día, yo lo que te puedo decir es que tú puedes construir activos, que yo los he construido, sin capital, simplemente usando tu talento y usando tu conocimiento. Puedes construir algo que no dependa de ti y que te meta dinero continuamente en el bolsillo. Bueno, buenísimo. Eso es súper democrático porque es asequible a todo el mundo. Yo no sé si tienes capital o no lo tienes, ni me interesa. Lo que sí sé es que tienes la oportunidad de tener talento y conocimiento. Y eso puede hacer que te meta bolsillo en tu vida tranquilamente. Y eso es buenísimo, porque todos lo tenemos, ¿ok? Así que ese es un poco mi mensaje de reinvención. Yo lo que he hecho ha sido un poco despertar de un tortazo, en este caso, a lo que estaba ocurriendo y ponerme las pilas, aprender un poco, abrir mi mente y entender que tenía que generar cambios. Y lo más importante, chicos, lo más importante de esto para mí no es ¿y qué voy a hacer? ¿Y a qué me voy a dedicar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? ¿Y cómo funcionan las cosas? Eso es relativamente importante. Lo más importante es ¿y por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? La pregunta más clave que yo me hice con 40 años fue ¿por qué? ¿Cómo quiero yo que sea mi vida? ¿Quiero que siga siendo igual? ¿O quiero cambios significativos en mi vida? ¿Qué es lo que yo voy a emprender? ¿Quiero que después de 5 años yo vaya a seguir teniendo las mismas cuestiones que no quiero en mi vida? ¿O quiero cambios significativos en mi vida? Entonces yo me reinventé mi vida. No es que me reinventé la manera en la que me ganaba mi vida, me reinventé mi vida. ¿Sí me explico? Me reinventé el que yo no iba a trabajar para nadie, ni para mí tampoco. ¿Sí me explico? Que no iba a tener empleados, que no iba a tener locales, que no iba a tener infraestructuras, que no iba a tener inversiones de capital. Todo eso lo iba a quitar de mi vida, porque para mí eso fue un sufrimiento. ¿Okay? Entonces lo anulé de mi vida y dije, ¿cómo me reinvento mi vida para ser más exitoso, más próspero, más feliz, ¿de acuerdo? En la manera en que yo quiero en el futuro. ¿Okay? Muy bien. Y entonces ese fue el proyecto que yo entendí. Entonces, este proyecto
Las personas que os han invitado os pueden dar más datos si queréis un asesoramiento personal, porque en 2 años, en tan solo 2 años, tú puedes vivir de los activos. Es increíble, o sea, en tan solo 2 años tú puedes pegar este viaje de cualquiera de estos lados del cuadrante ahí y vivir de tus activos. Generar comunidades conectadas que te paguen por ello, vivir de tus activos. En tan solo 2 años tú te puedes convertir en olímpico, en profesional de ello, y que eso te pague muy buenos dividendos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres tener un plan personal, entender un poco más, llegar a esas conclusiones, asesórate con la persona que te ha invitado aquí, con Luis, con Emma, con Chema Laura, en fin, todos ellos son expertos profesionales en este área y tienen toda la información para hacerlo, ¿verdad? Entonces, es bueno que te des el tiempo para abrir la mente y decir, ok, ¿cómo hago esto yo personalmente? ¿Cómo en 2 años yo me puedo construir un activo sin invertir capital, ¿verdad? Y que me genere unos buenos ingresos para el resto de mi vida? ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? Ok, entonces eso ya te toca a ti si quieres ir pasito a pasito en esa información e ir dando pasos antes de que quizás, ojalá no, te estalle como a mí me estalló. ¿Verdad? A mí es que me estalló, a mí es que no me queda otro remedio que entender la información, ¿verdad? Porque tenía 40 años, 2 hijos, todo lo que yo había construido se acababa y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Ok? Dime, perdón. Dame un ejemplo de lo que realmente te planteaste para decir, mi negocio está en Silicon Valley, ahí está el centro donde se generan todas las invenciones y los grandes cerebros del mundo y el país que más patentes tiene en el mundo. Okay. ¿Cómo te planteaste decir, bueno, voy a crear un proyecto, algo que dentro de mi talento yo pueda ofrecerle a ellos y que me lo puedan comprar? ¿Puedes dar un pequeño ejemplo? Sí. No es que Silicon Valley me lo compre, sino es el modo de Silicon Valley, ¿vale? No es que yo esté relacionado con Silicon Valley directamente, ni mi sede esté en Silicon Valley directamente, ¿vale? Que bueno, estaría muy bien poner en tu tarjeta Silicon Valley, ¿verdad? Pero eso, más que eso, es el modelo de Silicon Valley, el modelo, la forma de vida de Silicon Valley, ¿de acuerdo? Yo creo que es lo que yo aprendí, es decir, ok, se está acabando una era, se está acabando las corbatas, los trajes, se está acabando la inversión, el capital, las estructuras, y eso ya nos lo estaba diciendo Silicon Valley, ellos hacían las cosas de otra manera. Entonces yo presté atención a eso y dije, aquí hay un cambio importante en nuestra vida. Y yo me fijé, ¿qué hacen estos tíos? Estos tíos usan tecnología y yo apliqué la tecnología, o sea, las comunidades que nosotros creamos están basadas en tecnología, el uso de la tecnología, ¿de acuerdo? Por el ser humano, ¿de acuerdo? Estos lo que hacen es negocios globales. Yo dije, tengo que hacer algo que sea global. Yo no me puedo volver a plantear abrir un local en Madrid, o abrir una tienda, o abrir un negocio, o en Guadalajara, me da igual. O sea, eso es el pasado. Tengo que hacer algo que donde yo esté sea global, actúe globalmente. Porque todo en Silicon Valley, aunque lleve la dirección de Silicon Valley, actúa globalmente, ¿de acuerdo? Eso sí, eso es tremendamente importante, ¿ok? Entender, que eso nos lo ha explicado tremendamente Javier, que el empleo se iba a acabar. O sea, yo no puedo volver ni a contratar empleados, ni a pensar que a mí me van a pagar un salario. O sea, eso es el pasado total. O sea, yo me tengo que reinventar y crearme la manera en la que me genero ingresos, ¿de acuerdo? Y por supuesto en Silicon Valley el capital no importa, lo que importa es el conocimiento, el talento. El capital llega a raudales cuando tú tienes el talento y el conocimiento. Y todos tenemos la capacidad. Yo no tenía el talento y el conocimiento en ese momento que tengo ahora para hacer esto, pero sí era capaz de tenerlo. Todos somos capaces de tenerlo. Entonces, lo que yo hice fue entender lo que estaba pasando allí para darme cuenta cómo lanzar adelante este proyecto y darme cuenta de que esto era lo que iba a ocurrir en el futuro, o sea, en el futuro que estamos hablando ahora, porque cuando hablamos de los futuros aquí, los futuros estamos hablando de lustros, de 5 años, ¿no? Antes del futuro se hablaba de muchísimo largo plazo, ahora estamos hablando tan solo de 5 años para las cosas, ¿no? Entonces yo creo que es más un modelo que representaba que no en sí una directriz de hacer algo que se en Silicon Valley. Pero de todas maneras, podemos hablar de casos más de un plan de acción concreto con cada uno de vosotros. Tampoco me quiero extender mucho más por respetar los horarios de todo el mundo. Javier, muchísimas gracias. Tu información ha sido brutal. Nos invitan
preparar unas XS ahora, ¿no? Para beber. Ahí. Fenomenal. La sepa del futuro. Aquí. Hace una hora no estaba. El bidón ha hecho. Dado al botón, ¿no? Pues nada, nos tomamos unas XS y compartimos, resolvemos algunas dudas con Javier que tengamos.